Hola, hola a todos. Hola, hola. Em, Déjenme invitar a la invitada de honor del día de hoy, que ya está por ahí. Ay, ay, doctora Carmen Amezcua. Ahí voy, ahí voy. Mm, Hola, Carmen. Hola, ¿cómo estás, Ale? Feliz, feliz, feliz de tener este live contigo, No, que ya yo te lo, más, me lo tenías muy prometido. yo más, estoy feliz y además es un súper tema. Yo creo que hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar el día de hoy. Así es que adelante, mi Ale, vamos a darle. Oye, yo quiero dar como una introducción, un contexto. Los últimos, pues ya año y medio hemos estado trabajando desde diferentes lugares, ¿no? Para poder reclasificar y despenalizar los hongos y los IBES y la psilocibina en México. Y el contexto es que sobre todo después de la pandemia, se le llama que hay una pandemia después de la pandemia, que es esta crisis de salud mental. Y esta crisis de salud mental, que estamos hablando de millones de personas con depresión, con ansiedad, con estrés, con adicciones, con abuso de sustancias, eh, realmente se agudiza, ¿no? Durante la pandemia y después de la pandemia ha habido pues, una falta de medicamentos, no se dan abasto los doctores, y a partir de ese momento yo empiezo a hacer mucha investigación sobre algo que estaba pasando en el resto del mundo, que era investigación con los psicodélicos. Y esta investigación con psicodélicos, los llamados también enteógenos, eh, pues está revolucionando las terapias, los medicamentos para temas de salud mental. Países como Australia ya lo despenalizaron, Canadá, algunos estados de Estados Unidos. Tú y yo estuvimos en un evento hace un par de semanas ahí en Denver, un evento de más de 13,000 personas, ¿no? Expertos, hablando del uso de psicodélicos. Y se me hace muy relevante esta plática, Carmen, porque ya he platicado contigo de esto, de todos los temas que yo traigo en el Senado. Este es uno de los temas que de verdad más demanda tiene. Y es porque hay una demanda enorme, una necesidad muy grande de una solución diferente, ¿no? A estas personas que están sufriendo de algún tipo de depresión, de ansiedad o de estos vacíos, ¿no? Estos vacíos esta falta de sentido. Y entonces, pues me encanta platicar contigo porque tú tienes una visión desde una perspectiva muy científica, muy médica, pero también creo que eres una de las doctoras que está muy abierta a este tema. Y de verdad te lo agradezco muchísimo eh, por abrir este espacio, por platicar conmigo, porque creo que toda la gente que nos sigue, pues lo que quiere es información. Mucho de lo que falta es mucha información allá afuera. Y hoy de lo que vamos a hablar es de los hongos silocibes, de la psilocibina, los llamados también para quien no sepa de los hongos silocibes, los llamados hongos mágicos, o los hongos de María Sabina.
como también son conocidos. Y creo que son tan conocidos así como de María Sabina, y precisamente ese es el tema que me gustaría platicar contigo, Carmen, porque en este evento en Denver, uno de los temas con los que yo me quedo, con los que yo me quedé, más importantes, es que México sí es un caso único. El resto del mundo está trabajando mucho con la psilocibina, que es uno de los alcaloides o de las sustancias activas del hongo, ¿no? Y lo están sintetizando en laboratorio y están haciendo pruebas clínicas con eso, ¿no? Con la psilocibina. La FDA en Estados Unidos está trabajando con la psilocibina para poder sacar una píldora, ¿no? De psilocibina. Pero México es un caso único y ese caso único ha hecho que nos tardemos este tiempo en hacer esta iniciativa de ley, porque hemos puesto en el centro a los pueblos originarios, a estos pueblos que durante siglos han resguardado, usan esta medicina y durante siglos han resguardado este conocimiento y lo han pasado de generación en generación. Y quisiera yo que tú nos platiques un poco sobre el uso ceremonial, ¿no? Este uso sagrado de estos pueblos originarios, cómo lo usan y cuál es la diferencia con el uso clínico, ¿no? O sea, cuál es la diferencia entre una ceremonia con todo lo que envuelve y lo que forma parte de esta ceremonia, cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios, quiénes son los pueblos originarios además, y por otro lado, el uso clínico, ¿no? O sea, porque creo que la gente va a poder acceder a las dos cosas, o sea, ir a una clínica con un doctor y que en el consultorio se pueda tomar esta medicina o en una ceremonia. Y creo que es bien importante entender por qué nos hace diferentes al resto del mundo, México, tener este gran de verdad, yo creo que es un gran tesoro que tenemos y que tú nos expliques así, o sea, que eres ya una conocedora de estos temas muy profundos, te has metido realmente a aprender desde las dos visiones y bueno, pues si quieres empezamos y ahí vamos viendo también las preguntas que se vayan haciendo. Perfecto, Ale. Pues bueno, yo quiero agradecerte. Yo creo que tenemos todavía tiempo, aunque poco, para seguir empujando esta iniciativa. Hace 5 días, si no mal recuerdo, nuestro ejecutivo, pues finalmente alza la voz en la mañanera y pues me sorprendió mucho lo que dijo con respecto a esto, ¿no? Por supuesto, coloca a los pueblos indígenas y a los pueblos originarios como los conocedores y los sabedores y los que deberían de tener pues el privilegio de poder salvaguardar estas medicinas para la posteridad, ¿no? Y me encantó escucharlo. La verdad es que creo que eso abre una puerta muy importante para el trabajo que tú has estado haciendo, para todo el trabajo que estamos haciendo los médicos y la gente que consideramos que estas medicinas sí pueden ayudar a muchas personas. Ahora, ¿por qué es este debate de lo ceremonial y lo clínico y por qué México hoy está en una posición distinta a muchos países? Primero, porque somos el país más diverso en lo que son justamente los especímenes fúngicos, los hongos psilocibe. Contamos con más de 220 especies reconocidas en el país únicamente y no solamente los mazatecos, o sea, ellos son los conocidos, pues porque la María era de allá y en la historia de la María pues se hace realmente mediática cuando Watson va con la María, hacen esta ceremonia, ¿no? Y él además le va a contar el chisme a su amigo Hoffman que había finalmente sintetizado el LSD y entonces este cuate dice, bueno, yo tengo que conocer a la María. Llega con María y le da una molécula que ella dice, aquí está el espíritu de los niños santos, ¿no? Y bueno, tú y yo hemos platicado mucho de esto. No es lo mismo consumir el hongo que consumir psilocibina sintética. El hongo tiene cientos de alcaloides más otros elementos como flavonoides y otras sustancias que generan una medicina, digamos, en un efecto séquito, Sí. en un efecto entourage, como sucede con la cannabis. Y
el aislar la molécula psicodélica principal, como hoy sucede con el THC, por ejemplo, de la cannabis, en este caso la psilocibina de los hongos se puede aislar, se puede incluso sintetizar y la podemos utilizar. Y es muy distinto el efecto. Entonces, cuando hablamos de psilocibina, pues tenemos que entender que a veces estamos hablando de un elemento hecho por el hombre y otras veces vamos a estar hablando de un elemento que se encuentra en la naturaleza, en uno de los reinos más grandes de este universo, que es el reino fungi. Y hablar de lo ceremonial en nuestro país, sale pues, híjole, yo que he estado ahí, que he ayudado a preparar estas ceremonias, ¿no? Es una cosmovisión tan distinta. De hecho, la principal, y recuerda que uno de los nombres con los aztecas que utilizaban para nombrar al hongo era Teonanacatl. Sí. Teos Dios, Nanacatl hongo, el hongo de Dios. Y se les nombraba como criaturas divinas. Este encontrarte con el hongo en el bosque, en el campo, en la tierra, era realmente una magia. Y en la magia estaba la recolección y en la magia estaba también el momento perfecto para poder hacer estas ceremonias. Los aztecas, mazatecas, totonacos y muchas otras culturas, muchos pueblos originarios han utilizado los hongos para comunicarse con Dios. No había este proceso clínico en un inicio, era simplemente poder entrar en un estado alterado de conciencia donde ellos podían realmente ver a Dios. Y pues en su cosmovisión politeísta al principio y después llega la conquista y llega la religión católica. Y si tú te das cuenta, hoy día, o sea, a nivel contemporáneo, los rituales de hongos le hablan a la Virgen, le hablan a Cristo, le hablan a los ángeles. Y estas visiones que se tienen en estas ceremonias están muy, muy empapadas del sincretismo que hay entre, pues, este Dios católico y este Dios universal, que es la Pachamama, la Madre Tierra, ¿no? Entonces, la preparación es muy diferente y lo que ellos, digamos que tenían como principal objetivo en un inicio era observar el futuro. Los hongos lo utilizaban o los utilizaban nuestros antepasados para ver el futuro, para poder tener visiones y por medio de estas visiones determinar su rumbo, ya sea su rumbo con respecto al campo, su rumbo con respecto a la familia, ¿no? A la guerra, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? Y el chamán, el médico, el brujo, el que era el sabio de la tribu, del grupo étnico, era quien tomaba en un inicio la medicina y abría la ceremonia para que todos comenzaran a tener estas visiones y pudieran entonces determinar el rumbo, ¿no? Después, pues viene el tema medicinal. Entonces, ver qué le pasa a esta persona, por qué está enfermo y tratar de entender su enfermedad y ayudarle a la persona por medio del hongo a sanar la enfermedad, ¿no? Y ahí viene entonces, ¿cómo les llamamos hoy estos hongos? Niños santos, ¿no? Los niños Dios, los pequeños dioses, las pequeñas, porque también hay ciertas etnias en nuestro país donde los hongos tienen género, son hombres o son mujeres, ¿no? Y generalmente como son pequeños, estas cepas que utilizan en estos grupos indígenas suelen ser psilocibes muy pequeños, les llaman pajaritos, la mayor parte consumen estos, que son setas pequeñas, no setas tan grandes como las que se están utilizando en estudios clínicos, que también tienen psilocibina, pero que tienen otro tipo, otra vez de alcaloides en el hongo, ¿no? Y aquí sí utilizaban a las niñas y los niños santos para sanar, son los pequeños cirujanos de la tribu, ¿no? Y ahí es donde nace finalmente la parte médica o clínica de los hongos psilocibe. Y de forma contemporánea, hoy vemos en muchos pueblos, y vuelvo a repetirles a todos los que nos escuchan ahorita, no solamente es Oaxaca, no solamente son los mazatecos. En México, prácticamente en toda la región sureste, encontramos hongos. En los bosques, generalmente si tú te metes a un bosque, donde quiera que estés, vas a encontrar hongos.
nuestros pueblos indígenas se han comunicado con la tierra de una manera hermosa, de una manera muy respetuosa. Y pues muchos han utilizado cactus, han utilizado flores, raíces, hongos, lianas, y la han utilizado para estos fines. Curación, conexión con su propio Dios interno, conexión con sus dioses y visualización futura. Son como los 4 elementos, ¿no? ¿Qué está pasando, vale? Que estamos medicalizando estas rituales y pues el ser humano toma estos elementos, ¿no? ¿Qué pasa con Hoffman? Hoffman llega con María Sabina y la hace tomar la molécula exacto, ¿no? Y le dice, ¿qué es esto? Y ella le dice, aquí está el espíritu de los niños santos. Y a partir de ahí surge una era psicodélica que mucho se parece a lo que estamos viviendo hoy día. En ese entonces era la guerra, en ese entonces era la guerra por los derechos humanos, ¿no? Y era la contracultura. Y aparece en la época de los hippies. Hoy estamos en la época post-COVID, que bien lo dijiste, es una época que tiene a el 60% de la población en el mundo con secuelas. Sí. Secuelas post-COVID, secuelas de depresión, de insomnio, de ansiedad, de estrés postraumático, etcétera. O sea, podría yo seguir listando y muy pocos realmente se salvan de estas secuelas. Sí. ¿No? Entonces, necesitamos estas moléculas para poder sanar esta grande debacle que estamos viviendo. Y ahí, Ale, pues viene cómo agarramos nosotros, los occidentales, esta medicina, cómo estamos hoy medicalizando, y si tú te das cuenta, lo que Australia acaba de hacer es histórico y es maravilloso, pero solamente pueden prescribir psilocibina, ¿sí? MDMA, que es el éxtasis o la Molly, los psiquiatras certificados en terapia asistida con psicodélicos, ¿no? Y eso hace un nicho, que es lo que nos está pasando hoy día a muchos psiquiatras que no nos estamos dando abasto, porque per cápita en el país, ¿cuántos psiquiatras quieres que seamos? O sea, si me voy a las estadísticas, yo no creo que seamos hoy ni 6,000 psiquiatras en todo Sí. México. Sí. ¿No? Entonces, no. Oye, Carmen, aparte me impresiona mucho porque estos datos, además de los datos que tenemos en México de casos de depresión y de ansiedad, y de este tipo de padecimientos es de adultos, pero incluso tú sabes, y lo hemos platicado mucho, que hay niños. O sea, y fíjate que escuché hoy un concepto que me encantó escuchar, porque habla exactamente de lo que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos entrando a una era VICA, una era donde vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto lo que está haciendo, lo que está ocasionando es que las personas estamos o sea, no tenemos paz, ¿no? Estamos viviendo en una incertidumbre total, con muchísima ansiedad, con muchísima falta de sentido también, ¿no? Y esto se da justo en un punto de inflexión en el que está entrando la inteligencia artificial, o sea, nunca habíamos tenido tanta tecnología como la tenemos hoy. Sin embargo, ¿y por qué lo menciono? Porque en este comentario que escuchaba decían, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿No? Porque sí realmente ya hay un estado crítico del estado, ¿no? O sea, un estado crítico del ser. Tú decías, ¿no? Hay pocos los que se salvan de estar sufriendo algún tipo de estos padecimientos. Y creo, me parece que y hablando de este renacimiento de los psicodélicos o esta revolución, como me gusta también llamarla, porque la revolución es el regreso al punto cero, el regreso al origen, ¿no? Y esta revolución de los psicodélicos, y aquí me encanta hablar de la cosmovisión que tienen los pueblos originarios y por qué es tan diferente a la visión de la biomedicina o de la medicina moderna, es que la salud es física, mental y espiritual. Y
y realmente, en vez de tratar un síntoma, ¿no? Y no quiero, o sea, quiero hacer este puente, ¿no? Entre la medicina ancestral y, y la medicina moderna, porque es lo que creo que necesitamos hacer. O sea, cómo puenteamos lo maravilloso que tenemos de la medicina moderna, pero lo maravilloso que tenemos y que lo teníamos muy olvidado de la medicina y de las medicinas y de la cosmovisión ancestral. Y es una visión completamente diferente, ¿no? Y sí hablamos de un cambio de paradigma total en la medicina moderna, en la psiquiatría, incluso en la terapia, ¿no? O sea, Sí. estamos hablando de, tú lo decías, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto ceremonial, ¿no? O sea, hay estos, sabios, ¿no? Me encanta que les llamen además abuelos, los abuelos y las abuelas. Hay abuelos recolectores que se encargan de recolectar los hongos. Los hongos están llenos de un espíritu que para ellos es la lluvia, el trueno y la tierra. Entonces, estos alcaloides realmente, sí, o sea, están en el hongo, pero están llenos de una energía que para ellos es sagrada. Los recolectan, los cuidan de la luz, ¿no? O sea, realmente los cuidan como sagrados, o sea, es una medicina, sagrada, ¿no? Y desde cómo los recolectan, quién los puede dar, en qué contexto, y el famoso set y setting, ¿no? O sea, en dónde lo das, quién te lo da. Entonces, toda esta cosmovisión que me parece a mí impresionante, busca curar la raíz de la enfermedad. Y creo que eso es un cambio total en la medicina moderna, que la visión es el síntoma, ¿no? Sí. Y te lo digo desde una perspectiva, yo tomé antidepresivos, ansiolíticos hace muchos años y realmente pues no te curan o sea, no, o sea, realmente es el síntoma lo que te quitan, ¿no? Y creo que hoy estamos en esta pandemia y en esta crisis medicalizados, con medicinas que solamente nos tienen y tú lo sabes mejor, o sea, y eso me gustaría muchísimo también que lo platicaras, ¿no? O sea, con fármacos, que realmente solo adormecen, ¿no? Adormecen estos síntomas, ¿no? Pues realmente no nos están curando. Y en cambio esta cosmovisión que trata, o sea, de una forma muy integral al ser humano, y creo que eso es parte que a mí me encanta platicar contigo y con algunos psiquiatras que realmente sí están viendo completamente desde otra perspectiva la salud. Sí. Fíjate, hay algo que la medicina moderna ha rescatado en temas de lo psicodélico y es la experiencia mística. Entre más experiencia mística llegas a tener con estas medicinas, mayor es el efecto o la eficacia o el tiempo pues de curación, digamos, que puede llegar a tener un ser humano. Fíjate cómo se conecta a Dios nuevamente, sin que esto quiera decir que tengas que tener una religión. Dios está, es algo que puede estar dentro de ti, ¿me entiendes? Es lo que te conecta con el universo, con tu motivo de vivir, con el por qué estás aquí, qué vas a dejarle, qué semilla le vas a dejar al mundo tú. Esa es la espiritualidad. Y el gran reto que tenemos los hombres con la inteligencia artificial que viene con todo, con un mundo que está a 1000 por hora, es justamente esta falta de espiritualidad, Sí. esta falta de conexión con los 3 elementos que son el espíritu, la mente y el cuerpo. Y esta como ruptura de estos 3 elementos es lo que nos enferma. Claro. Y eso los pueblos indígenas, las etnias, las comunidades lo sabían y lo saben, ¿no? Entonces, por supuesto que el tener estas medicinas a la mano, ¿no? Es algo maravilloso, porque la principal característica que no tiene que ver hoy con medicina, serotonina, que sí tiene, porque pues si tú te lees los estudios de neurobiología, todos van a hablar de eso, pero la principal característica es que te conecta con tu Dios interno, te hace observar al universo como uno solo, te hace darte cuenta que lo que tú haces con la tierra, cada vez que tú gastas, que tú contaminas, que tú haces algo en contra de,
es en contra tuya y de lo que está a tu alrededor, tus hijos, tu descendencia, tus padres, tu ascendencia. Entonces, esta conexión espiritual es, yo te diría, el pilar Sí, fundamental de estas medicinas. Y fíjate cómo tú lo dices muy bien, la revolución es regresar al cero, regresar a lo más básico, regresar a creer, regresar a tener una visión, no de Dios en el sentido de una religión, es la visión del universo, de la tierra, de que no podemos seguir siendo tan egoístas, que no sí, podemos seguir siendo tan depredadores, ¿me sí. entiendes? Entonces, esta es, para mi gusto, como la misión principal de estas medicinas. Y da un poco de miedo, porque tú sabes que los estudios con psilocibina sintética, el más grande de todos, que incluso derrota en eficacia al escitalopram, que es el medicamento antidepresivo más vendido del mundo, es con psilocibina sintética, ¿no? Sin embargo, pues así va la mescalina, que es la del peyote, así va el DMT, que es la de la ayahuasca, y así van muchas que se encuentran en elementos de la tierra naturales que el hombre está sintetizando, porque tiene la capacidad y la tecnología para hacerlo. Y seguramente, pues la industria farmacéutica, que es la que tiene el dinero para hacer los protocolos, y aquí voy a abrir un paréntesis muy grande, ¿no? Nosotros hemos pugnado, y te consta porque lo hemos hecho juntas y hemos tratado de llevar protocolos de investigación que realmente nos digan cómo, dónde y en quién. Yo que soy médico, yo que no soy chamana, yo que no tengo nada que ver, ¿no? Con esa, digamos, yo no nací ahí. Sin embargo, yo respeto, quiero y me gustaría poder dar esa medicina a mis pacientes de una forma tan respetuosa y de una forma, pues, como yo sé, dentro de esta medicina que me tocó a mí, pues, digamos, Aprender. aprender, ¿no? Sí, Aprender. Y sin embargo, Ale, hoy no nos permiten hacer absolutamente nada y está totalmente criminalizado y sigue estando además, en una ¿no? fracción en donde es lo peor de lo peor, casi como heroína, Sí, cocaína, sí, ahí sí, está en la sí, misma caja, sí. ¿no? Entonces, no te lo explicas, no te explicas que el azúcar, el alcohol y el tabaco, que son legales, estén provocando más daño de salud y que estas sustancias que están tipificadas como lo peor de lo peor estén generando tanto bienestar en mucha gente. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque hoy hay miles de personas ofreciendo estas medicinas, miles. Yo he tenido 80,000 personas que se han acercado de diferentes fuentes a decirme, me lo ofrece el disque un chamán, el pseudo chamán, el guía, el coach, el amigui, el amigue, ¿no? O sea, ¿y bajo qué contexto, Ale? ¿Cómo sabes que te están dando? ¿Cómo es ese setting? ¿Cómo sabes si esa persona tiene la preparación espiritual para llevar un proceso que es absolutamente disruptivo en tu cerebro? Porque te lleva a Dios, te lleva a tu conciencia de ti mismo y Más de los demás, profunda, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega a estos setting que son un desmadre, ¿no? Y de repente salen de la experiencia con un estrés postraumático, con crisis de pánico, con psicosis, aventándose de un puente. Claro Sí, que va a suceder. y completamente disasociados, ¿no? Porque realmente no, o sea, con toda la irresponsabilidad, hay gente que está dando estas medicinas, ¿no? Y creo que eso, o sea, lo que tú dices es, creo que eh, eh, sí es urgente, ¿no? Pero cuando la íbamos a presentar hace año y medio, regresando de pandemia, de verdad, me empezó a llegar gente, ¿no? Como tú, pueblos originarios, expertos en regulación, y entonces pausé la iniciativa porque realmente necesitábamos escuchar todas las voces, ¿no? Y creo que dices varias cosas muy importantes. Una, creo que el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios, lo cual a mí también me encanta, que es esta parte de cuerpo, mente y espíritu, pero también esta comunión con la tierra, ¿no? O sea, esta es una medicina tan poderosa, es una tecnología tan profunda que realmente lo que hace es reconectarnos con el planeta, ¿no? Que es me encanta hablar del micelio, ¿no? Que además los hongos se conectan, están conectados
los hongos por todo el mundo a través del micelio, ¿no? Son estas redes que parecen redes neuronales, y así son los hongos, ¿no? Entonces, tienen una cantidad de información, pero están conectados completamente a la tierra y nos conectan con ella, ¿no? Y por eso es que el respeto de los pueblos originarios a la tierra, entienden el poder que tiene la tierra de darnos estas medicinas. Por otro lado, todos estos pseudochamanes, pseudodoctores, los Illuminatis, los Tuluminatis, ¿no? O sea, todos estos que piensan que pueden dar esta medicina sin ningún tipo de preparación. Y me parece que quienes nos estén escuchando, porque además está pasando, o sea, ya hay fiestas en las que ya lo platicamos tú y yo en algún otro live, hay mesas de chocongos, o sea, esto ya se está saliendo un poco de control en el sentido de que no es para todos, tienes que saber quién lo puede tomar, tienes que tener una preparación, y sí es muy importante, o sea, esta parte que dices que entras a tu Dios, ¿no? O sea, por eso se llaman enteógenos, porque te pone en contacto con tu Dios interno. Y este Dios interno es como tu yo más sabio, tu yo más puro, ¿no? Ese ser de vuelta al cero, ¿no? De vuelta al origen. Ese ser como nacimos, esa alma limpia y pura, y desde ahí te cura, y desde ahí te sana. Es esta parte muy sabia tuya. Y creo que son medicinas tan poderosas que sí necesitan de una guía. No, Y sí necesitan de un lugar donde tomarlas. Y sí necesitan de una preparación y de una integración. Y creo que aquí es donde yo agradezco muchísimo estos espacios y que tú también sigas dando lives, porque hace falta mucha información, porque si no o sea, es momento de ser usuarios responsables. Es momento de ser con todo lo que ponemos en nuestro cuerpo, así como dices, el azúcar, el refresco, el alcohol, bueno, tienes que tomar la responsabilidad de decir, sé lo que me va a pasar si me fumo este cigarro, ¿no? Pero también tienes que tener información de lo que te estás tomando, porque estas son medicinas, o sea, son sustancias muy poderosas, sí llegan a alterar, o sea, en un estado alterado de conciencia, quiere decir que sí entran a tu cerebro y pasan cosas, ¿no? No, y ojalá solo fuera el cerebro, Ale. Hoy sí. tenemos estudios hablando de la medicina moderna, ¿no? Que nos están dando unos resultados también impresionantes con respecto al uso y el impacto que hay en la inmunología, en la defensa de nuestro cuerpo, en las hormonas, en las células, en la genética, en la epigenética de las enfermedades. Entonces, ojalá fuera solo el cerebro, pero no, estas son medicinas que pueden llegar a sanar, pueden llegar a tener un impacto positivo y negativo porque son expansores. Y entonces hay personas que no lo entienden, pero esto al final puede llegar a expandir procesos que también no son del todo buenos. Entonces, hacer una evaluación correcta, llegar con la persona correcta, tener la intención y como bien lo dijiste y no hemos hablado de eso, pero es la integración del proceso, es decir, yo qué hago con todas esas piezas que la experiencia psicodélica con los hongos me da, qué voy a hacer con mi vida cuando me dé cuenta de una serie de cosas, de imágenes, ahora sí como dicen, que te caen los 20, ¿no? ¿Y ahora qué haces con ello? ¿Y ahora ello? qué hago, no? Entonces, ajá. Si no tienes tú quien te cache y quien te diga, ok, no te apures, sale, no te apures, Carmen. Esto lo vamos a colocar aquí y vamos a tratar, o tú qué piensas, o cómo, o dónde. Entonces es que la experiencia además se vuelve una experiencia largoplacista. Si tú quieres hacer tus experiencias psicodélicas de recreación, está bien, lo hemos dicho tú y yo, para eso está el libre desarrollo de la personalidad y tú eres libre de utilizar la sustancia que quieras para cambiar tu estado de conciencia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es la parte recreativa y otra muy distinta es esta experiencia, tanto en un tema ceremonial como en un tema médico o clínico, ¿no? Y hoy los resultados que hay en la ciencia moderna con respecto a la psilocibina es que ayuda en procesos de depresión resistente, quiere decir pacientes que no han respondido a ningún otro tratamiento, que han sufrido muchísimo, que han pasado por terapia electroconvulsiva, que han estado en un periodo donde dicen ya no puedo más, ¿no? Y llegan a estas pues sustancias y de repente su vida cambia. Y es una sola exposición a la molécula que les dura 6 a 8 meses
y donde pueden mantener, ¿no? Y gracias a esa reconexión del cuerpo, mente y espíritu, pueden llegar a cambiar su vida, ¿no? Entonces, si esto está sucediendo con depresión, que estamos hablando de causa ya casi número 1 de discapacidad en el mundo, estamos hablando también de ansiedad con una prevalencia nunca antes vista en el mundo. Insomnio nunca antes visto en el mundo. Estrés postraumático por guerra, violencia, violación, abusos, ¿no? Nunca antes vista. Si tenemos una molécula que con una sesión, que además eso es algo muy, muy importante y me parece que hay que decirlo, un hongo, o sea, o una sesión de hongos, no sé cuánto puede costar, pero vamos a decir que puede llegar a costar a lo mejor en una ceremonia 3,000, 6,000 pesos promedio, Sí. porque te fuiste, porque el chamán, porque etcétera, etcétera. Hoy en Estados Unidos una sesión de psilocibina vale $3,500, nada más la sesión, o sea, ni siquiera la preparación, ni siquiera es te vas a tu casa y ya te cobraron Sin tus sentido, 3,500. ¿no, Carmen? O sea, cuando es una medicina que está en la naturaleza. Sí. Un día, ¿no? Entonces, y esto va increciendo, o sea, de 3,500 vamos a 6,500 y así Sí. con todos los demás psicodélicos en una clínica moderna, con un doctor de bata, con todos tus monitores. Claro, pero estás hablando entonces de salud para qué porcentaje de la población, ¿no? Pues imagínate. Y ahí es donde Sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿De qué manera podemos hacer esta mezcla de, yo no soy chamana, me encantaría haber nacido chamana, te juro que yo en mi otra vida seguramente fui, porque me siento tan conectada con nuestra tierra, con nuestras tradiciones, con nuestra gente, ¿no? Que a mí me hubiera encantado, pero yo no nací, yo nací en un país siendo psiquiatra, pues, de México, ¿no? Con la preparación que tenemos los psiquiatras, que es pésima, porque lamentablemente revisa tú el programa de psiquiatría hoy día. O sea, hoy día lo que nos enseñan en psiquiatría, de verdad, no alcanza para poder ayudar a una persona de forma integral. No les enseñan a los psiquiatras nada de dieta, suplementación, herbolaria, enteógeno, nada de eso. Eso está, a ver, espérate, es farmacología, es que fármaco por cuánto tiempo y cuántos más le puedes poner al paciente. A mi consultorio han llegado pacientes con 10 medicamentos, 16, 18 años. ¿Cómo es posible que tengas un paciente con 8 o 10 medicamentos? O sea, pero eso es lo que nos enseñan en esta psiquiatría moderna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto que sabían nuestros antepasados, que sabían conectar con la tierra, que nos hace tanta falta en este momento porque nos está cargando el payaso con la inteligencia artificial en el sentido negativo y positivo? Porque tú sabes que lo único que va a perdurar si esta inteligencia sigue avanzando es la espiritualidad, es lo humano, es poder conectar con un ser humano, abrazar a un ser humano. Y está en nuestro centro, ¿no? O sea, de nuevo, estar en esta conexión, estar completamente alineados, porque lo que yo veo que pasa mucho es que esta disociación, o sea, ya no sabes tu cuerpo qué siente porque lo tienes adormecido, ¿no? Ya sea con alcohol, con cualquier droga, con cualquier sustancia. Tu cabeza dando vueltas a 1000, con 200 aparatos, con 20 conversaciones, con chats, ¿no? En un nivel generando esta hiperactividad, ¿no? Mental. Tomas cosas en la mañana para que te levante, pero en la noche no duermes, entonces tomas algo para que te baje. Entonces, todos estos efectos, además secundarios de estos fármacos, que son terribles, ¿no? Entonces, y lo veo desde niños, o sea, ahora ya todos tienen déficit de atención, entonces los tienen con anfetaminas, pero no duermen, entonces hay que darle ¿no? Hay que darle algo para dormir. Entonces, y esto ya se vuelve, pero de verdad, es hasta normal. O sea, yo ya oigo personas que dicen, no, pues ahorita me tomo un ribo. Así, ya hasta le llaman en diminutivo al ribotril, ¿no? Me tomo un ribo, pero están tomando, pero no, o sea, y es una cosa que de verdad entonces lo que está generando es estos estados completamente, pues, o sea, de locura, ¿no? O sea, pero entonces, el regreso a este punto cero, ¿no? Este regreso a lo natural, es una medicina que nos da la naturaleza. Y tú o sea, lo estás diciendo y creo que para quien no sepa de los que nos están escuchando, hoy en la ley están prohibidos los hongos. Desde los 70 con esta lucha de Nixon,
esta persecución de drogas, esta prohibición, se hizo una lista, ¿no? Estaba el movimiento contracultura, el movimiento hippie, y ahí metieron en la misma cubeta todo, ¿no? Drogas que hacen mucho daño, como lo dijiste, la heroína y la cocaína, pero metieron ahí a los psicodélicos, ¿no? A todas estas sustancias naturales, y no se ha revisado la lista en 70, bueno, en 50 años, no se ha revisado. Con toda la información ya científica, siguen estando en la clasificación 1. O sea, es como completamente de locura, ¿no? Que estén ahí. Entonces, lo que estamos buscando hacer con esta iniciativa, que además de verdad ha sido un tejido entre cientos de personas, donde están los pueblos originarios, donde están los psiquiatras, psicólogos, investigadores, toda la comunidad científica. O sea, realmente sí me siento muy honrada porque en este camino lo hemos tejido, es como el petate que estamos tejiendo todos juntos y tomando todas las partes y el tejido fino, ¿no? Sí. Donde la idea es despenalizarlo, sacarlo de las sustancias prohibidas, pero también reclasificarlo. ¿No? Reclasificar las sustancias quiere decir que al pasarlo a otras listas se pueden usar de una manera diferente. Es decir, los psiquiatras lo van a poder recetar, pero también los pueblos originarios van a poder salir de este lugar como de un poco de secreto y un poco de, ¿no? O sea, nada más poder dar las medicinas dentro de sus pueblos, a poderlo dar y ofrecerlo al mundo. Que es algo que además ya están ellos listos para hacerlo, ¿no? A compartir esta medicina y a compartir sobre todo lo que saben, todos los saberes que han resguardado. Y esto de verdad creo que me parece que todos los países están volteando a ver a México de qué va a ser México, porque esto es lo que tenemos. Y por otro lado también, gente que se prepare, ¿no? O sea, facilitadores o psicólogos que puedan tomar, y aquí me interesa muchísimo que platiques de esto, ¿no? Hablando sobre todo de no caer con charlatanes, ¿no? Que puedan tomar, que se puedan preparar para poder dar estas medicinas, ¿no? Porque hoy, pues, tú bien lo sabes, o vas a una ceremonia y te vas a Oaxaca, a la sierra, ¿no? O, quién sabe de dónde estás comprando, incluso en internet ya estás comprando y no sabes realmente si son hongos, si no son, si están mezclados, qué te estás metiendo. Y la otra es ir con estos pseudo, y no quiero generalizar, pero lo que sí está pasando es que ya cualquiera está dando estas medicinas y entonces llegan a tu consultorio después de una experiencia como esta a decir, no, o sea, estoy peor que antes, ¿no? Entonces, creo que aquí muy importante y dentro de esta iniciativa es cómo hacemos para que esta medicina, una, se despenalice y dos, la puedan dar psiquiatras, pero también gente que se prepare, que tenga esta preparación muy seria para poder dar esta medicina y que la gente entonces pueda escoger si me voy a hacer una ceremonia o si me voy a un consultorio con un psiquiatra o si me voy a una ceremonia pero en la Ciudad de México con ¿no? Como hay en Perú, ¿no? Esta clínica multicultural donde hay chamanes o abuelos o estos hombres medicina o mujeres medicina con psiquiatras, con psicólogos. Entonces empiezas a mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión? Porque creo que hoy no está claro en el mundo. La realidad es que en los países que se está haciendo en consultorios, con psiquiatras. Así es. No, y creo que esa es la gran diferencia y eso es lo que nos va a marcar a nosotros esta diferencia. Si podemos realmente unir esfuerzos y si podemos trabajar en un frente común, mezclando pues las fuerzas y los dones y lo sabio que cada uno pueda llegar a tener, ¿no? Yo creo que la educación, Ale, puede llegar a salvarnos de esto. O sea, creo que tú lo sabes, yo me estoy formando en el Instituto de Psiquiatría Integrativa en Colorado y es una formación pues cerca de un año, estamos horas estudiando, preparándonos justamente para certificarnos y poder utilizar los psicodélicos en el tema de la psicoterapia. Hay muchas escuelas en Estados Unidos que tienen muy buen nivel y que podrían pues ser realmente como los que abran la puerta,
pero yo también, y te lo digo a ti, y te lo digo a ti porque sé que tú puedes abrir también esta puerta aquí en el país. O sea, aquí en México, el poder combinar la sabiduría de los pueblos originarios, la sabiduría de esos hombres y mujeres medicina, podernos sentar juntos, podernos ayudar y poder tener realmente una educación integral, completa, antropológica, social, ¿no? Desde el amor, desde el que somos uno, creo que eso nos haría absolutamente diferentes a cualquier país en el mundo. Sí. Entonces, ojalá, ¿no? Yo tengo varios colegas que hemos estado conectando para poder platicar sobre esta iniciativa de caminar juntos en algo que trabaje primero con la educación. Sí. Si no tenemos un plan de contención, de minimización de riesgos, se nos va a cargar el payaso, porque la gente pues va a seguir comprando donde sea, va a ir con el que le dé más barato, con el que le diga que está más chido, con el que tenga más parafernalia en su sesión, o en su taller, o en su ceremonia, ¿no? El que le dé más luz y sonido, ese va a ser el más chido, y ese es el que más te va a cobrar, o el que menos te va a cobrar, o sea, entonces vamos a entrar, y estamos entrando ya, porque bien lo dijiste, ¿no? En una nueva época hippie que nos puede tirar al traste todo el beneficio médico y el beneficio espiritual que estas medicinas tienen. Entonces, ojalá, ojalá que, y mira, no es porque menosprecie yo mi escuela, pero yo escucho las clases y te juro que a veces me aburro, o sea, digo, puta, eso ya me lo sé, pero además de que ya me lo sé, yo quiero decir muchas cosas de mi país, de lo que se hace, de cómo vemos esta cosmovisión, de cómo podemos, ¿no? Ayudarnos en conjunto, ¿no? Y hay, incluso en la ceremonia final de nuestro congreso de psicodelia y ciencia, ¿no? Estuviste ahí, como llegaron un grupo de personas diciendo, pues es que finalmente están otra vez entrando a un capitalismo con estas moléculas y estamos haciendo un negocio millonario de, pues, medicinas que estaban hechas para accesar a todos, ¿no? Y es muy impresionante. Tú revisas el precio de la ketamina, 150 pesos el ámpula. Vas a una sesión de una clínica de ketamina en el país que hoy existen y te cuesta 35,000, 40,000 pesos la sesión. O sea, sin integración, sin preparación, sin nada. Una sesión de psilocibina, pues ¿cuánto te cuesta un hongo? O sea, recolectar el hongo del bosque, por favor, ¿no? Y bueno, te vas a una ceremonia médica con el consultorio, con el monitor, $3,500. O sea, ¿en qué mundo el México de hoy va a poder accesar a esas medicinas que está preparando y mucho el mundo entero? de lo que tú y yo y muchos hemos hablado, ¿no? La idea es transformar la salud pública. O sea, que realmente esta medicina sea accesible a todos. Y creo que esa es otra de las diferencias con el resto del mundo, ¿no? Que si logramos hacerlo con el hongo, o sea, el hongo realmente está, o sea, ahí está, ¿no? O sea, ¿va a llegar la psilocibina? Sí, sí va a llegar. Yo creo que eso ya es imparable. Habrá farmacéuticas ¿no? Y va a llegar, pero, pues, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a poder pagar? ¿En cuánto va a estar? ¿No? Pero nosotros tenemos el hongo. Entonces, en la iniciativa estamos diferenciando las dos, ¿no? O sea, la parte de la psilocibina sintética y la parte de los enteógenos naturales, ¿no? De origen natural. Es decir, y ahorita muy específicamente hablando del hongo, por respeto incluso a los pueblos originarios, guardianes del peyote, que nos pidieron que ahorita el peyote no lo moviéramos, ¿no? De clasificación porque está en peligro de extinción. Y me parece completamente, o sea, honrar lo que ellos piden, me parece lo más correcto. Sin embargo, todos los pueblos que tú mencionaste que han sido los guardianes de estos saberes del hongo, incluso fueron los que le están pidiendo al presidente que le pida a la UNESCO que que se reconozcan los saberes y el hongo como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Imagínate además qué bondad y qué, ¿no? De compartir esto con el mundo,
O sea, le llaman la era, ¿no? La época de Quetzalcóatl, esta época en la que sí realmente México despierta, ¿no? Y creo que es muy importante lo que dices, que no podemos permitir que nos colonialicen y que esto se vuelva un capitalismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y un tema de lucro y de farmacéuticas. Y no es atacar a las farmacéuticas, es un tema de ideología, ¿no? Es un tema de, de costo, como tú dijiste, pues a ellos les cuesta un dineral hacer las investigaciones y los protocolos, pero realmente nosotros tenemos el hongo con los saberes y podríamos realmente integrar las dos cosmovisiones para poder hacer algo muy diferente en México, un paradigma completamente diferente de salud pública, con mucha preparación, con gente que realmente tome digo, sé que hay varias universidades en Estados Unidos que están dando pues estos cursos, ¿no? Pero en México deberíamos de tener ya uno, ¿no? Sí, no, sí, ojalá que surja por ahí alguien en la UNAM, ¿no? En el Poli, que agarre realmente la bandera y que se aviente a comenzar realmente a trabajar esto de forma seria y podamos madurar un programa educativo para la población y un programa educativo para aquellos profesionales de la salud que quieran trabajar con estados alterados de conciencia, que quieran trabajar con enteógenos, ¿no? Y pues que ayuden a las personas a los procesos de integración. Son diferentes cosas las que tendríamos que abarcar en estos proyectos educativos, ¿no? De los psicodélicos, pero urge que alguien levante la mano y que alguien en una universidad renombrada de nuestro país le entre a esto y lo eche adelante, ¿no? Así es que Pues vamos tú y yo tenemos ya... vamos a abrazar este tema también y vamos a ponernos a trabajar en él. O sea, creo que tenemos todo para poderlo hacer. También en este tejido fino de la iniciativa está este tema sobre todo, para honrar, ¿no? Y de verdad hacerlo de manera muy diferente a lo que le hicieron a María Sabina, y lo digo porque sí se llevaron toda la información. María Sabina murió pobre, murió pobre y murió honestamente aislada de su propio pueblo. Aislada. O sea, la sacó por haber compartido estos secretos, ¿no? Estos secretos. Sí. Y realmente lo que queremos es reciprocidad también con los pueblos originarios. Se lo merecen. O sea, es una deuda histórica que tenemos. Tenemos en esta revolución y este regreso al cero, al origen, tenemos además como mexicanos que sentirnos orgullosos y abrazar lo que tú dices. A mí también me hubiera encantado, o sea, nacer mujer medicina, porque me siento tan conectada a ellos. O sea, vibra, de verdad, cuando estás con ellos, es de verdad la energía, ¿no? O sea, cómo se vibra, es impresionante. Sí. Y creo que nosotros lo tenemos y tenemos que abrazar lo que somos. Así es. Voltear a ver lo que tenemos, defenderlo, honrarlo y darle su lugar. Y darle su lugar quiere decir, estamos en este momento de integrar, ¿no? De integrar y ve muchísima gente, ¿no? O sea, es un punto clave, es urgente, o sea, hay que cuidar y salvaguardar las medicinas ancestrales, pero sobre todo el manejo adecuado, porque hubo una presentación en este evento que me gustó mucho, que Jamie Will, ¿no? Decía estamos en el hype, ¿no? O sea, estamos ahorita otra vez como que en este movimiento súper renacimiento psicodélico, pero en realidad lo que tenemos que hacer es una revolución muy responsable y muy diferente. O sea, hay ciencia para sacar de esa lista ya los psicodélicos, ya, o sea, no pueden estar ahí, pero también hay que tener la responsabilidad y el cuidado del manejo de estas medicinas, ¿no? No, y urge porque bien lo dijiste, ya se salió, no ya se va a salir, ya se salió de control. O sea, revisen los que estamos conectados, acabando live, ¿no? ¿Cuántas páginas hay en Instagram, en Facebook que venden lo que quieran, LSD, MDMA, ketamina, hongos, psilocibina, mescalina, DMT, sesiones de ayahuasca, sesiones de sapos, de todo. O sea, es impresionante, tú lo haces así y lo consigues, te llega a tu casa. ¿Tú qué recomiendas de eso, Carmen? ¿Cuál es tu recomendación? O sea, creo que es bien importante también decirle a la gente, ¿no? O sea,
este, y digo, como ya lo hemos platicado mucho, el libre albedrío y eres un adulto, pero creo que sí es bien importante conocer y educarte, ¿no? Y saber mucho más, dónde se puede informar la gente, dónde puede investigar mucho más de estos procesos, ¿qué hacemos? O sea, te pueden buscar a ti, o sea, ¿cuál es la recomendación para toda la gente que nos está Pues escuchando? mira, no es promocionar, pero sí voy a promocionar mis Sí, redes porque creo que se está haciendo un trabajo de mucha investigación, de documentar, de decir la verdad, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer es educarnos nuevamente. Ojalá fueran los adultos, Ale, lo que los están consumiendo. Son nuestros niños, sí. son nuestros adolescentes los que están teniendo acceso en un cerebro que no está maduro, que no puede todavía muchas veces recibir este tipo de sustancias, que no puede entender los procesos psicodélicos en este momento y que puede dañar para siempre su vida, su salud mental. Entonces, la educación es primordial, que vayan a un lugar seguro en información, identifiquen con qué sustancia quieren trabajar, revisen si ya van a ir con tal chamán, bueno, pues revisen quién es, desde hace cuánto trabaja con esas medicinas, o sea, hay gente que hace 3 años se metió y ya es el mega ultra wow, ¿no? Y dices, bueno, ¿y quién es este cuate, no? No, pues, es arquitecto y de repente se iluminó y de repente ya es el más grande chamán del universo. Pues, güey, no es seguramente alguien con quien debas de ir. Estos settings donde hay cientos de personas consumiendo la sustancia y hay 5 cuidadores o 10 cuidadores, 5 que van nomás a ver qué pedo y otros que, o sea, por favor, ¿no? Si hay tantas personas ahí, ¿quiénes te van a cuidar? Entonces, el número de personas que van es a cielo abierto, es a cielo cerrado, están en un... Yo he tenido, pues, historias tremendas de pacientes que lo hacen en las azoteas. Ay, sí. Claro, imagínate en la azotea, en un estado alterado de conciencia, no, es que es mucho riesgo. Entonces, por favor, o sea, setting, quién es, quién me le está dando, qué estoy consumiendo. No nos vamos a hacer pruebas de todo, pero pues por favor, o sea, por lo menos preguntar qué me estás dando, Sí. a cómo es la ayahuasca. O sea, el otro día me dijo, oye, pues me dieron ayahuasca en unas bolitas. Pues, maestro, eso no era ayahuasca, ¿no? O me dieron hongos, y eran unas píldoras, unas tabletas. Pues no, te aseguro que eso Ajá, no era el hongo, ajá. ¿no? Entonces, creo que informarnos, Ale, informarnos, educarnos, llegar a personas que tengan la información correcta es lo principal. Y pues bueno, ya se nos fue la hora, mi Ale. Oye, y tal vez sabes qué, y gracias porque también hay que quitarle el estigma, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido un tema tabú, súper estigmatizado los psicodélicos, y creo que tener estas oportunidades de platicar contigo y abiertamente y que la gente nos pregunte y a ver, o sea, empieza a quitarle el estigma, pero como tú dices, o sea, si empiezan a pasar casos, ¿no? Por mala integración o por mal consumo o por esto nos va a regresar de nuevo a que van a estar en la lista uno, ¿no? Total. Entonces, por eso es que es tan importante que lo hagan de manera guiada, educada, con mucha información. Ahí están tus redes, Carmen. Digo, yo también estoy moviendo muchísima información científica. La iniciativa se va a presentar ya muy pronto, el periodo empieza en septiembre, así que en este periodo se presenta ya y necesitamos que la gente también nos apoye. O sea, Sí. esto ya también es como de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, que la gente también presione a los senadores y a los diputados para que esto pase, para que esta iniciativa sí logre pasar. Se necesita hacer investigación y para hacer investigación también se necesita despenalizar y se necesita tener, ¿no? O sea, que los investigadores tengan acceso, como tú lo dices, para poder hacer más protocolos. Pero la información que ya tenemos nos da la pauta para poderlos mover de lista, ¿no? Y ya Ay, podemos un, empezar a re- usar. un recuerdo histórico. ¿Quién fue el que movió la cannabis a poder hoy estar en la Ley General de Salud, poder hoy tener un reglamento del uso médico de la cannabis? Fueron los pacientes, Sí, fueron los niños con epilepsia refractaria que se formaron afuera con sus sí, papás, que los papás estuvieron, ahora sí que friegue y friegue, ¿no? Ingue, hasta que hasta que lo finalmente lograron. se logró. Aquí, ¿cuántos pacientes con depresión resistente habemos? ¿Cuántos pacientes con procesos de salud mental complicados que no estamos respondiendo a tratamiento habemos?
¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no alzamos la voz? ¿Por qué no pedimos a las autoridades que por lo menos nos dejen investigar? O sea, que por lo menos abran esa brecha para que de ahí se pueda dar la historia, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de pedir, Sí, ¿no? Porque si no, nadie nos va a nadie va a escuchar. escuchar y yo sí aquí se los, o sea, se los digo como senadora. Todos tenemos forma ya de comunicarnos con nuestros políticos y hay que pedirlo, así como se le pidió al presidente que se reconozca esto como patrimonio de la humanidad. Pídanlo, pidan esto porque de verdad nos va a ayudar muchísimo para que esta iniciativa pase. Y oye, Carmen, me están preguntando un chorro de cosas, pero ¿sabes qué? Es que tenemos tú y yo que platicar más. Es que es otro tema, el tema de las microdosis. Sí, Y sí, sí, hagamos sí. otro live de microdosis y macrodosis y hagamos otro live también bien interesante de o sea, de hay que mucha gente que se quiere preparar, pero hoy Sí, no hay en sí, México preparación, pero si tú también platicas en Estados Unidos, cuáles son los lugares y las universidades que lo están dando, y yo me comprometo de verdad a empezar este trabajo con universidades serias aquí para que haya algo en México, que sí incluya el... sí. Pues mira, nosotros acabamos de cerrar el ciclo del diplomado de endocannabinología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un diplomado de un año y la verdad es que yo creo que la universidad, yo soy Puma y yo creo que estaría feliz de poder abrir pues realmente este camino académico para hablar de los enteógenos y para incluir a la gente precisa, para incluir a los pueblos originarios y para incluir a los científicos que están dentro realmente en la investigación, Sí. dando todo este conocimiento. Entonces, claro, nos volvemos a reunir, Ale, para hablar de microdosis, de macrodosis, de lo que quiera la gente que nos diga, de qué quieren que hablemos y con todo gusto. Normalmente hacemos lives así de media hora, ya se nos fue una hora y aquí Ya menos podríamos una seguir. hora, pero es que es Sí, súper interesante. Pero vamos a organizar, ya está. mándenos qué temas quieren. Por ahí Osiris también, que estuvo en el evento, representante del pueblo mazateco. Osiris, qué gusto que te conectaste. También nos está platicando que ya se está empezando a documentar mucha de la experiencia, mucho del conocimiento ancestral de los abuelos. Así que sí, vamos a empezar a compartir y a compartir todo lo que tenemos en este gran país, que como bien dice alguien, sí es mágico. Sí, seamos micelio, dejemos Seamos de ser Helio. tan humanos, seamos micelio, porque no va a haber otra forma de salvar esta humanidad si no nos unimos y si no dejamos el egoísmo a un lado. Entonces hay que compartir, hay que hacer esto, Hay que hay que contagiar y hay que volver a sacar este Dios interno que tenemos, que tanta falta le hace al mundo, a la compartir. naturaleza y a la humanidad entera. Entonces yo te agradezco infinito, Ale, que siempre me invites, que hagamos esto en conjunto, que pues estemos ahora sí que alzando la voz, ¿no? De un tema muy debatible, de un tema a veces confuso, a veces la gente no sabe bien dónde ponerse, qué decir. Entonces yo feliz las veces que podamos participar juntas, que podamos hablar de estos temas, sabes que cuentas conmigo. Te admiro, te quiero Yo y también. las veces que quieras y necesites, aquí estoy para ustedes. Les mando un abrazo tototote. Yo también un beso a todos y muchísimas gracias por conectarse. Bye. Chao, chao.